buenos días. Hoy vamos a estudiar la última pregunta de las 4 preguntas que estamos estudiando relacionadas con encontrar tu vocación. Estamos todavía en el tema del trabajo, dentro del tema de cómo glorificar a Dios. Hemos estado estudiando cómo debemos glorificar a Dios en el trabajo y la primero que pusimos como base es entender qué trabajo deberías de tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes estar haciendo en tu trabajo? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? Y partía todo de encontrar tu vocación. Dijimos que tu vocación es aquel llamado que Dios ha hecho a tu vida, según su voluntad decretiva, porque vamos a meternos un poco más en el tema de las voluntades de Dios. Cuando hablamos de una vocación, hablamos de ese llamado que Dios ha hecho para que te dediques a algo y que Dios te ha capacitado para que te dediques a eso. Si sabes cuál es tu vocación, lo que hagas va a estar bien hecho, que lo vas a hacer con diligencia. Y las cosas bien hechas con diligencia glorifican más a Dios que las cosas medianamente bien hechas pueden hacer, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas con excelencia, cuando lo hacemos a tiempo, a la primera, Dios es más glorificado. Cuando nos equivocamos y a la segunda, a la tercera, a la cuarta, dices, bueno, está bien, le echaste ganas, ¿verdad? Quizás vas empezando. También se puede glorificar a Dios así, pero no igual que hacer las cosas bien a la primera, bien hechas, ¿verdad? Entonces, nos hicimos una pregunta hace ya 6 semanas. ¿Puedo conocer cuál es mi vocación? Porque la vocación que Dios te ha dado está en su voluntad decretiva. Y la voluntad decretiva es secreta hasta que Dios la revela o hasta que sucede. Entonces, ¿puedes encontrar tu vocación? La respuesta es sí. No significa que vas a ver el futuro o vas a ver en los decretos ocultos de Dios para saber qué es lo que debes hacer. No, sino que tú debes de usar todo lo que está a tu alcance para determinar cuál es la voluntad decretiva para Dios en este caso. Y dijimos que íbamos a tomar 4 preguntas del libro de R.C. Sproul, ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Y estas 4 preguntas, dije yo, considero que son válidas, correctas, bíblicas, y hemos estudiado las bases bíblicas para poder responder y llegar a una conclusión. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer? La segunda pregunta, ¿qué me gusta hacer? Después, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y por último, ¿qué debería hacer? Y esa última pregunta, ¿qué debería hacer? Es la que vamos a estudiar hoy, porque ya estudiamos las otras 3. Un resumen breve, ¿qué puedo hacer? Esta pregunta no se trata de sueños ni de posibilidades, sino de la realidad presente. Debemos evaluar nuestras aptitudes honestamente y de forma razonable. Y puesto que normalmente aquello que eres bueno haciendo te es natural, tú no estás consciente de esas habilidades porque para ti te es fácil hacerlo. Entonces necesitamos consultar a otros. Pero aquí tiene que hacerse un análisis objetivo, ¿verdad? Con opiniones externas a ti, opiniones de personas que te conocen y que te digan honestamente si tienes habilidad o no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se trata de identificar aquellas cosas en las que eres buena haciéndolos. La segunda pregunta, ¿qué me gusta hacer? Dijimos, entre las cosas que podemos hacer, las podemos hacer bien. Algunas de esas nos sentimos motivados a hacerlas y otras no. Algunas habilidades que tenemos no nos produce ningún placer llevarlas a cabo. Hay otras que sí. Entonces, esta segunda pregunta nos lleva a distinguir entre tareas motivadas y no motivadas. Las tareas motivadas son aquellas que tienes el deseo de hacerlas, tienes el interés de hacerlas y eres diligente haciéndolas. ¿Se acuerdan que hablamos de la diligencia? Cuidado y actividad en ejecutar algo. Motivación es el ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Cuando hacemos algo con diligencia, lo hacemos porque estamos motivados. Y dentro de las cosas que somos buenos haciendo, entre las cosas que podemos hacer, las que tenemos motivación para hacer, esas son las que más glorifican a Dios. Porque tenemos las ganas, le damos el esfuerzo, le ponemos la atención al detalle y lo hacemos bien, entonces Dios es glorificado.
Pero también vimos que en las tareas no motivadas podemos glorificar a Dios. Y como cristianos, no siempre vamos a estar haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? No siempre Dios nos ha llamado a hacer aquello que nos sentimos motivados a hacer. De hecho, cuando hablamos de santidad, la santidad no es una motivación natural en la mayoría del tiempo, ¿verdad? Nos obligamos a hacer lo correcto. Nos obligamos a no hacer lo incorrecto. No es un sentimiento que nace. Hay días que sí, la mayoría del tiempo no. Es algo que nosotros nos forzamos a hacer. Nos obligamos a hacer lo correcto. Nos obligamos a apartarnos del mal. Y vimos el caso de José, hijo de Jacob, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, ahora se gana la vida como esclavo. No era su motivación estar trabajando de esclavo, pero en su esclavitud él se enfocó en hacerlo todo bien. Y sus habilidades como administrador trajeron mucho beneficio a su amo, a Potifar. Y analizamos la historia de él para entender por qué está haciendo las cosas bien sin la motivación de hacerlas, ¿verdad? Porque él nunca hubiera escogido ser esclavo por voluntad propia. Dios lo llevó a esa situación y vimos que Dios usó esa situación para prepararlo y que pudiera estar como administrador de todo Egipto y salvar la vida de miles y miles de personas. Entre ellos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era la motivación? Ser fiel a su Señor. Entonces, cuando tenemos tareas no motivadas, cosas que podemos hacer bien, pero no tenemos la motivación, debemos reenfocar la motivación. Nuestra motivación en primera instancia es ser fiel a Dios, es glorificar a Dios. Por eso he repetido en todos estos temas que nuestra motivación al trabajar no es el dinero, no es obtener dinero. Sí, el trabajo es el medio por el cual Dios nos provee de los recursos para vivir, pero no trabajamos por dinero. Por eso, en el caso de José, él no trabaja por dinero, porque un esclavo no tenía dinero. Él no trabaja por posesiones, porque un esclavo no podía tener posesiones. Él trabaja para mantenerse fiel a Dios y lo glorificó. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, entre lo que te gusta hacer, el ideal es que hagas aquello que estás motivado. Pero si Dios no te ha puesto en la situación para hacer eso que te motiva, tienes que usar los dones y los talentos que Dios te dio y reenfocar tu motivación, porque tu propósito es glorificar a Dios. Después vimos en la tercera pregunta, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y esta pregunta se refiere a tareas motivadas que no tienes capacidad de hacerlas. Son esas cosas que te gusta mucho hacer, pero no eres bueno haciéndolas. Y creo que todos podemos encontrar al menos una de esas actividades. Son cosas que te gustan hacer, pero se oye feo, pero eres mediocre haciéndolas. Por más que te esfuerces, pues ahí queda más o menos. ¿A quién le gusta la albañilería y es malo como albañil? ¿Alguna vez te has propuesto arreglar algo? Ves el video en YouTube y se ve facilísimo. Cómo corrigen un hoyo en una pared y ves que le rellenan tantito y luego pasan el yeso o el cemento y queda parejito y dices, qué fácil. Me gusta, me compro la herramienta, compro todo, me pongo los guantes, el outfit. Y a la hora de que empiezo a hacerlo, queda el pozo, aunque supuestamente tapé el pozo, se sigue viendo que había un pozo, ¿verdad? Ese es un trabajo mediocre. Aunque te esforzaste, no es sobresaliente lo que hiciste. Muchas veces ni siquiera es el mínimo indispensable para que el trabajo sea bueno. Pero te gusta, yo conozco, yo tengo herramientas, hay cosas que me salen bien, hay cosas que no me salen tan bien. Pero pues más que nada es de necesidad. Si tuviera para pagarle a todo el mundo, pues a lo mejor no me compraba la herramienta, pero por la necesidad tú te pones a hacerlo. Hay cosas que me gustan hacer, pero no me quedan bien. Bueno, ese es el punto de la tercera pregunta. ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer? Porque en el caso de los jóvenes que no tienen el tiempo suficiente para poner a prueba sus habilidades, quizás nunca lo hicieron, y luego tienen que escoger una profesión, una carrera, un oficio, tienen que invertir tiempo preparándose y dicen, yo no puedo responder ni la segunda, ni la primera, ni la segunda pregunta, porque no sé en qué soy bueno y menos voy a saber de lo que soy bueno que me motiva. No puedo responder esas dos. La tercera es para ese caso. Dijimos, bueno, si la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer para que se cumpla su soberana voluntad, y tú tienes un deseo, una motivación de hacer algo que te gusta, pero no está la evidencia de que Dios te ha dado ese talento, dijimos hay dos posibilidades.
Número uno, que así como Pablo nos enseña que Dios pone tanto el querer como el hacer, Pablo también le dice a las iglesias que ambicionen los mejores dones, que busquen los mejores dones, que deseen tener los mejores dones. Eso es lo que se deduce del original. Entonces, ¿es posible que Dios, cuando da el querer como el hacer, haya un desfase y que primero dé el querer y luego el hacer? Sí. De hecho, cuando habla sobre los requisitos para ser anciano, dice el que anhela ser obispo, buena obra desea. Y luego te da los requisitos. Empieza con un deseo. Así que es probable que el deseo que tú tienes, esa motivación para hacer algo en lo que ahorita eres malo todavía, bueno, quizás Dios te vaya a dar el hacer. Te dio ya el querer y luego completará el hacer. De manera que cuando Pablo dice ambición en los mejores dones, entendemos que aún no los tiene, pero su deseo es tenerlo. Su enfoque es conseguirlo. Entonces es probable que ese deseo provenga de Dios y va a ser completado cuando te dé la capacidad. Por ejemplo, José, no tenemos evidencia de que haya sido un buen administrador hasta que fue esclavo, ¿verdad? Bezalel, que también vimos ese caso, fue capacitado para la obra de Dios y hacer todos los muebles que requería el tabernáculo. Y no hay evidencia alguna de que antes tuviera esas habilidades. De manera que sí, aunque haya pasado el tiempo, Dios puede concederte el talento, aunque ya tengas 40, 50, 60 años. A Moisés lo llamó a los 80. Entonces, ¿qué te gustaría ser capaz de hacer? Tiene que ver con ese deseo que probablemente venga de Dios, porque la otra posibilidad es que sea tu carne. El apóstol Pablo también enseña que la carne desea lo que es contrario al espíritu. Y si Dios no te ha dado un talento, tú puedes esperar de forma natural que tu carne desea hacer aquello para lo cual Dios no te ha capacitado. Y es lo que vimos que decía Sproul en su libro, que Satanás es eficiente a la hora de convencer a los cristianos de que trabajen en algo que no han sido llamados a hacer. Que estés haciendo algo que Dios no te capacitó para que lo hagas. De manera que en lugar de estar glorificando a Dios, incluso terminas mancillando su nombre. Y mencioné algunos casos, personas deprimidas, frustradas porque no les gusta su trabajo, pero tampoco hacen nada para cambiar su situación. Entonces son unas personas miserables que contagian y contaminan a los que tienen cerca con su miseria. ¿Se acuerdan que al final les dije que hay personas que pueden calificar como moscas o personas que pueden calificar como abejas? Una mosca siempre va a encontrar la basura, lo podrido, las heces donde quiera que se encuentre. Y las abejas siempre van a encontrar las flores y el polen. Hay personas que son como moscas, que en cualquier situación en la que están, siempre están encontrando aquello que está podrido, aquello que está descompuesto, aquello que está mal. No encuentran lo bueno porque como las moscas no les importan las flores, les importa el excremento. Así son tristemente muchas personas. En cambio, los que son como abejas, no importa que se encuentren en un basurero, van a estar buscando la flor para el polen y poder hacer miel. Y ese es su objetivo. Entonces, cuando hablamos de qué me gustaría hacer, hablamos del riesgo de dejarte llevar por ese deseo sin validar que Dios te ha dado las aptitudes para hacerlo. Entonces, los jóvenes que dicen, tengo que decidir qué voy a estudiar, o ya empecé a estudiar y no estoy seguro de que esto sea lo mío, bueno, ¿qué es lo que te gustaría ser capaz de hacer? Y busca la evidencia. Busca la forma en la que puedes llevar a cabo eso que tú crees que te gusta. Porque nos imaginamos, o sea, ves las películas. ¿Qué hacen los abogados en las películas? Defienden a los inocentes y se meten en casos bien complicados y los admiran y se vuelven prestigiosos y adinerados. Pero ¿qué hace un abogado aquí hoy en día? No quiero demeritar a ningún abogado, pero no es lo que las películas dicen, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor porque vieron Doctor House o La Ley y el Orden, bueno, espérate, eso que tú te imaginas, tienes que validar si es real y si tienes el talento. Por eso, los papás deben de ser sabios y desde que tus niños son pequeños,
Tienes que llevarlos a recorrer todas las actividades que puedas. Tienes que observarlos para ver qué les gusta hacer y luego llevarlos a la práctica, para que ellos puedan ir encontrando cuáles son sus talentos. Y cuando llegue la hora de tomar la decisión de cuál va a ser su profesión, tú ya les ayudaste a tener una especie de brújula para detectar qué les gusta y en qué son buenos, y entonces el camino se vuelve más claro. Pero si tus papás no hicieron eso, si a mí no me invirtieron tiempo, a mí no me pasearon, no me llevaron ni a deportes ni nada, no sé en qué soy bueno, bueno, ponte a buscar. Y la iglesia es un lugar ideal para eso. Alguien dice que quiere ser abogado, aquí hay abogados. Alguien quiere ser doctor, aquí hay doctor. Alguien quiere poner negocio propio, no quiere estudiar una carrera, aquí hay personas con negocio propio que no estudiaron una carrera profesional. Y te puedes acercar y decir, dime qué haces. Y hasta a lo mejor te contestan, ¿cuánto ganas? Quizás te contesten, quizás no. Pero tú puedes buscar una idea aterrizada de lo que hace un abogado, de lo que hace un licenciado, un ingeniero, quien tú quieras. Pero, ¿qué te gustaría hacer? Debe ser algo que te mueve, a cerciorarte de que ese deseo que tienes no es de la carne. Porque si es de la carne y te dejas llevar por eso, vas a ser un miserable, contagiando tu miseria a muchos más. Y eso no glorifica a Dios, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que vimos como la tercera pregunta. El día de hoy vamos a ver la última. ¿Qué debería ser? Y con esta cerramos el tema de la vocación y entramos en temas más complejos sobre el trabajo y las distintas formas en las que podemos encontrarnos problemas en el trabajo y cómo debemos decidir para poder glorificar a Dios. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en el que podemos enfocarnos a estudiar tu palabra, en la que podemos venir, Señor, y servir a nuestros hermanos y ser servidos por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a valorar estos tiempos y que el tiempo que estamos invirtiendo aquí no sea echado en saco roto, que la información no se quede solo en nuestros cerebros, sino que se convierta en práctica y en sabiduría al tratar de poner por obra lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo debemos glorificarte y cómo podemos encontrar el llamado que nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos que el tema de la vocación es para cristianos y para no cristianos, ¿verdad? Algunos piensan que cuando hablamos de vocación estás hablando de los cristianos y luego no puedes explicar cómo es que alguien no cristiano es muy bueno haciendo lo que hace. Por ejemplo, Juegos Olímpicos. Todo el, Toda la historia que hubo sobre la burla o supuesta burla hacia la última cena y todas esas cosas, y cómo tratan de imponer una agenda que va en temas religiosos que nada tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y como quiera veis, algunos atletas que ganaron dejaban ver públicamente que eran cristianos, que creían en Dios, y otros no. Entonces dices, ¿por qué algunos que no son cristianos son muy buenos en lo que hacen y les va muy bien? Porque la vocación no es un tema exclusivo para el cristiano. Dios le ha dado vocación a todo ser humano, a todo ser humano, y eso lo debemos de tener claro, porque los que tienen padres, los que son padres, perdón, y tienen hijos, y llegan a cierta edad donde sus hijos dicen, yo no quiero ser cristiano, dicen, ¿cómo le ayudo si no es cristiano? Bueno, es que estos temas son universales. Dios le ha dado una vocación a todo ser humano y por eso a todo ser humano se le va a demandar qué hizo con sus talentos. Porque dejamos en claro desde las primeras temas que vimos sobre el trabajo, que el trabajo es parte del diseño original. El trabajo no vino a consecuencia de la maldición. El trabajo es parte del diseño original antes de la caída. Pocas cosas nos quedaron del diseño original. El trabajo, el matrimonio, ¿verdad? Porque alguien dice, ¿quién inventó el matrimonio? Dios, antes de la caída. En la caída se complicó todo, ¿verdad? Pero el matrimonio es de parte del diseño original. El hecho de que la mujer dé a luz un nuevo ser humano es parte del diseño original. Hay cosas que quedaron del diseño original que cuando las analizamos decimos es para todo el género humano. Ahorita están contaminados con nuestra maldad. Pero si lo enfocamos como debe de ser, si usamos las instrucciones que Dios nos da,
puede funcionar al cristiano y al no cristiano, ¿verdad? Porque así hay, como vemos, deportistas olímpicos que sobresalen, también hay delincuentes muy exitosos, ¿verdad? Que dices, oye, son listos para el mal y les funciona y les va bien. ¿Por qué? Bueno, están usando los talentos que Dios les dio, pero para mal. Y vamos a tocar algo de ese tema. Entonces, cuando hablamos de la vocación, tiene que ver con la voluntad decretiva, ¿verdad? Es algo que Dios ya ordenó que vas a recibir, ya sea al nacer o en algún punto de tu vida. Y Dios lo ordenó desde antes de la creación del mundo. Y te das cuenta hasta que se cumple, hasta que encuentras esa actividad que haciéndola eres bueno, te das cuenta que tienes ese talento. Si no, no te das cuenta. Por eso es tan importante que lleves a tus hijos a practicar todo lo que puedan. Porque tú no sabes cuáles son sus talentos. Pero en la práctica los vas a encontrar. Y me acuerdo mucho de este nadador, creo que ya se retiró, ¿verdad? Michael Phelps, rompió muchos récords de natación. Y si mal no recuerdo, a él lo llevaron a una alberca pues porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer, ¿verdad? Y ahí donde aprendió se dieron cuenta que era muy bueno. Lo que hubiera pasado si sus papás nunca le hubieran llevado a una alberca. Nunca hubiéramos conocido a Michael Phelps como el deportista que es, ¿verdad? Y luego, un análisis de anatomía de Michael Phelps revela que la longitud de sus pies, el tamaño de sus manos, aquí la piel que tenemos entre dedo y dedo, la forma en la que da la brazada, todo eso era lo que le daba una ventaja sobre los demás. Estaba diseñado literalmente para ser un excelente nadador. Y lo encontró y lo aprovechó y le va bien, ¿verdad? Bueno, si no pasas por la práctica, no te vas a dar cuenta. Por eso cuando hay nuevos miembros en Árbol Plantado y dicen, yo no sé cuáles son mis dones, date un recorrido por todos los ministerios, ¿verdad? Porque en los distintos ministerios se requieren distintos dones. Y cuando estés ahí en la práctica, te vas a dar cuenta si es lo tuyo o no. Y vas a poder obtener la confirmación externa por los que también están en eso para validar si lo tienes o no lo tienes. Bueno, no nada más aplica en la iglesia, eso aplica para todo. Pero si se trata de encontrarlo y de usarlo, y ya respondiste las primeras dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Y qué me gusta hacer? Ya sé en qué soy bueno y de entre lo que soy bueno, esto es lo que más me motiva a hacer. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué deberías hacer? Es muy fácil. Eso que encontraste, eso haces. ¿Ya encontraste en qué eres bueno? ¿Y qué es lo que más te motiva? Eso es lo que deberías estar haciendo para glorificar a Dios. Busca un trabajo donde hagas eso. Pon un negocio donde haces eso. ¿Me explico? Te va a ir bien y vas a glorificar a Dios porque eres bueno y estás motivado en hacerlo. Ahora, como les comentaba, los jóvenes no pueden responder ni la segunda ni la tercera pregunta. Perdón, ni la primera ni la segunda. Pero dicen, me gusta hacer eso. Bueno, pregunta, investiga. Aquí en la iglesia vemos mucho. Los padres ayudan. Pero fíjate bien, lo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de conocer cuál es tu vocación, en ningún momento me he referido a emociones ni a revelaciones especiales. ¿Verdad? En ningún momento he dicho, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que tomar la Biblia con las hojas para arriba, cerrar tus ojos y pedirle a Dios que te muestre su voluntad, la abres, pones un dedo y ahí es. No, jamás he dicho cosa semejante. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Tengo el deseo, tengo las habilidades, tengo la confirmación externa. Mi conclusión es que muy seguramente, porque todavía no lo sé, muy seguramente esto es lo mío. Buscamos acercarnos por medio de la evidencia para saber cuál es la voluntad de Dios. No, pues yo tuve un sueño y como soñé eso es lo que voy a hacer. No. Es un proceso, ¿verdad? Y hablando de la voluntad decretiva, ahora que ya identificaste, estas son mis habilidades motivadas, o esto es lo que creo que es lo mío y lo pongo en práctica y parece que sí, bueno, ya estás encaminado, ¿verdad? Pero recuerda, estás encaminado
no a que vas a ser un hombre o una mujer exitoso, empresario, millonario, porque la Biblia no promete nada de eso. Aunque seas excelente en lo que haces, lee Eclesiastés, más adelante pasaremos por ahí. Eclesiastés dice que también el justo, también el diligente, tiene días malos. Así que la Biblia en ningún momento garantiza que te vas a hacer millonario o que vas a ser muy exitoso. El enfoque es glorificar a Dios en lo que haces. Entonces, si ya tienes ese camino, ¿verdad? Habilidades motivadas o un deseo que parece indicar que sí son mis habilidades y ahí inviertes tu tiempo, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo que buscar dónde lo aplico. Y para eso, ahora tenemos que tomar en cuenta la voluntad preceptiva. Recordemos que distinguimos tres voluntades diferentes. Casi siempre yo les hablo de dos, porque dentro de la voluntad preceptiva se subdivide en dos. A grandes rasgos es la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Y si haces un enfoque en la preceptiva, puedes agregar una distinción más, la voluntad de disposición. Ahora, necesitamos entender las tres voluntades para poder responder la pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque, bueno, primero recordemos cuáles son. Número 1, voluntad decretiva. Aquello que Dios decreta según su suprema soberanía, de manera que es inalterable. Nada ni nadie puede impedirla o desobedecerla. Lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. No importa que se oponga Satanás, ni tú, y que no, Dios es un caballero y no me va a obligar a hacer algo que no quiero. Lee la Biblia, pregúntale, o ¿qué puedes concluir? ¿Dios les preguntó a todos los que murieron en el diluvio si estaban dispuestos a morir en el diluvio? No, no les preguntó. Dios le preguntó a Saulo de Tarso si quería servirle, no le preguntó. Dios le preguntó a Moisés o le dejó la opción de negarse para liberar al pueblo de Egipto. No, no le dejó opción, ¿verdad? La voluntad decretiva de Dios es aquello que Él hace y nadie ni nada puede estorbarlo, impedirlo, y no hay voluntad en toda la creación que pueda negarse a obedecerla. ¿Me explico? Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Esa es la voluntad decretiva. Y una característica de esta voluntad es que es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumpla o hasta que Dios la revele, ¿verdad? Tenemos profecías de que el Mesías sufriría. Isaías 53. Era imposible saber eso. Es voluntad decretiva de Dios que el Mesías sufra. ¿Cómo pudimos saberlo antes de que Jesús sufriera? Porque Él lo había revelado por medio de sus profetas. Pero si no hay una revelación de Dios en ese tema, nadie puede saberlo hasta que se cumpla. Esa es la voluntad decretiva. Luego tenemos la voluntad preceptiva. Esto expresa y revela lo que es correcto y apropiado que hagamos. Revela lo que es correcto y apropiado que hagamos. Revela el carácter de Dios. ¿Me explico? Dentro de la preceptiva hacemos otra distinción, que es la voluntad de disposición. Pero veamos un ejemplo de la voluntad preceptiva. La ley, los 10 mandamientos, no robarás, refleja la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay ladrones. No robarás, ¿es voluntad de Dios que no robes? Sí. ¿Tenemos la capacidad de desobedecerla? Sí. También dice que no codicies ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, ni su bestia, ni nada, y lo hacemos. Así que esta voluntad, dice, refleja cuál es el carácter de Dios y refleja qué es lo que Dios le gusta o le disgusta. Cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de la voluntad preceptiva. Cuando hablamos de lo que le agrada o no le agrada, hablamos de la voluntad preceptiva, pero de disposición. Nos revela qué cosas son agradables o desagradables para Dios. Lo que llamamos la mejor oferta. Vamos a Deuteronomio 29:29. Dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. El propio Moisés hace la distinción entre la voluntad decretiva, que es secreta y oculta para nosotros,
y la voluntad preceptiva que ha sido revelada. Yo no puedo ponerme a orar y decirle, Señor, muéstrame tu voluntad decretiva. No, porque es secreta. Si me pongo a leer la Biblia, ¿puedo encontrar la voluntad decretiva? No, no la puedes encontrar ahí. Menos que sea una profecía que Dios haya revelado. Pero la voluntad preceptiva sí puedo saberla. ¿Y qué tengo que hacer para saberla? Leer la Biblia e interpretar correctamente, ¿verdad? Entonces, voluntad preceptiva, voy a la Biblia, está revelada. Me refleja lo que Dios ha ordenado que haga, lo que la manera de ser de Dios con respecto a eso. Y en la voluntad de disposición, hablamos de lo que Dios considera la mejor oferta. Por ejemplo, vamos a Ezequiel 33:11, dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, estoy leyendo la Reina Valera 60, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En su voluntad preceptiva ha dicho, no robes, no asesines, no codicies la mujer de tu prójimo, no tengas dioses ajenos delante de mí, etc. Y luego Dios revela, yo no deseo la muerte del impío, yo lo que quiero es que él viva. El impío se le ha revelado lo que debe de hacer y Dios dice, yo no quiero que el impío sufra, yo no quiero. De hecho, podemos asegurar, a Dios no le agrada el sufrimiento de ningún ser humano. En su voluntad preceptiva te ha dado las instrucciones para que te evites mucho sufrimiento, para que te evites muchos problemas. Entonces, la voluntad preceptiva Dios la ha revelado. Nos revela cómo es Dios, qué le agrada y qué no le agrada. ¿Tenemos la capacidad de desobedecerla? Lamentablemente sí. ¿Tenemos la capacidad de estorbarla? Sí. ¿Tenemos la capacidad de impedirla? También. Podemos impedir que alguien haga lo bueno, haciendo nosotros algo para evitarlo. Esta voluntad preceptiva, lamentablemente, tenemos la capacidad de estorbarla, de desobedecerla y de negarla. Entonces, cuando hablamos de la vocación, estamos hablando de la voluntad decretiva, pero a la hora de escoger un trabajo, aquí entra la voluntad preceptiva. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque piensa, si una persona encuentra que tiene talento para organizar y persuadir personas, es bueno convenciéndolos y organizándolos. Y él dice, es una habilidad, me siento motivado a hacerla, así que se mete a la delincuencia organizada y se enriquece. ¿Ese era el llamado de Dios para su vida? ¿No? ¿Lo dudas? Oye, es muy bueno organizando, es muy bueno planeando, es muy bueno persuadiendo a otros. Se metió de delincuente y le va muy bien, porque él puede organizar todo el crimen y todas las cosas y cómo va a estar la corrupción y le funciona. ¿Ese es el llamado de Dios para su vida? Es decir, Hernán, yo ya respondí la primera y la segunda pregunta. Ya encontré en qué soy bueno y ya encontré qué me motiva a hacer. Así que ya estoy trabajando en eso que identifiqué. ¿Te das cuenta del problema? Ahora pensemos de otra manera. ¿Qué tal si una mujer tiene talento para los deportes y el ejercicio físico y es muy buena en lo que hace y está muy motivada haciéndola? Y dice, así que bueno, voy a ponerme a vender fotos y videos míos semidesnuda para ganar dinero. Y le va muy bien. ¿Ese es el llamado de Dios para su vida? No. Y podría argumentar, respondí la primera y la segunda pregunta. Identifiqué en qué soy bueno y qué me siento motivado a hacer. Y de eso estoy trabajando para vivir. ¿Pero ese es el llamado de Dios para su vida? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Considerar la voluntad preceptiva. ¿Verdad? Y una mujer mostrando su cuerpo es algo permitido por Dios solo en el marco del matrimonio. ¿Verdad? Que un hombre organice y persuada a otros y tenga habilidad administrando, en ninguna manera Dios lo ha puesto para que cometa crímenes. Entonces, involucramos la voluntad preceptiva, lo que Dios ha revelado que debes o no debes hacer, lo que a Dios le agrada o no le agrada.
¿Por qué? Porque si no te desvías muy fácilmente. Te desvías muy fácilmente y incluso algunos lo espiritualizan. El síndrome de Robin Hood lo he escuchado mucho. Oye, ¿por qué estás haciendo eso que está mal? Yo sé que está mal, pero mira todo el bien que traigo. Todo el bien que se produce por este mal que estoy haciendo. Yo creo que Dios entiende. Yo creo que Dios sabe que todo este bien, pues tiene que venir de esto mal, ¿verdad? No, su voluntad preceptiva condena que hagas eso. No puedes tú argumentar que Dios te ha dado eso y que entiende que por medio de un acto contrario a su voluntad puedes obtener un beneficio. No niego que en la práctica eso funciona, ¿verdad? Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Había beneficio? Sí. ¿Pero robar es algo prohibido por Dios? Sí. Entonces, ¿Robin Hood estaba haciendo algo bueno o estaba haciendo algo malo? Pregúntale al pobre que recibía el dinero y dice, ¿está muy bueno esto? ¿Está muy bueno? Que Dios me bendiga a Robin Hood. Pero desde el estándar bíblico, ¿está haciendo algo bueno Robin Hood? No. Batman, todos conocemos a Batman, ¿verdad? El propio Batman decía, cuando acabe con el último delincuente, solo quedará uno. ¿Quién? Él mismo. Porque no se apegaba a la ley, sino que buscaba hacer justicia por mano propia. Y eso está prohibido en la Escritura. ¿Verdad? Entonces es muy fácil. Si hacemos de lado la voluntad preceptiva, es muy fácil justificar nuestras malas obras solo porque tenemos el talento, las habilidades y estamos motivados para hacerlo. Por eso no debemos caer en ese problema. Por eso es que algunos, aunque han recibido cosas buenas de Dios, las usan para mal. No significa que Dios les dio las cosas malas para que hagan el mal. Dios les dio algo bueno y nosotros de nuestra propia maldad corrompemos y usamos eso bueno para algo malo. Entonces, si dedicas tu vida, piensa en el caso, estos dos casos que yo propongo. Alguien que es muy bueno organizando gente y planeando cosas y se mete en la delincuencia organizada. Si lo analizamos con detalle, sus habilidades no están conectadas necesariamente con la delincuencia organizada, ¿verdad? Sus habilidades pueden ser enfocadas para algo bueno. Por eso, cuando tú vas a escoger un trabajo, además de la voluntad preceptiva que dice no robes, también tenemos que usar la voluntad de disposición. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le desagrada? Por ejemplo, si tomamos la voluntad de disposición, sabemos que Dios no le agrada el sufrimiento del impío, ¿verdad? De nadie. Dios no se deleita en el sufrimiento humano. ¿Qué tal si tú dices, bueno, voy a usar mis habilidades motivadas y voy a estudiar medicina? Si estudio medicina, puedo evitar o disminuir el sufrimiento humano. ¿Es eso algo agradable a los ojos de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en el sufrimiento. Y si tú estás haciendo algo que ayuda a disminuir o evitar el sufrimiento, estás haciendo algo de acuerdo a la voluntad y disposición de Dios. No estás cometiendo ninguna falta en cuanto a la voluntad preceptiva, pero aparte tienes la certeza de que estás haciendo algo que agrada a Dios, porque a Dios no le agrada el sufrimiento humano. Entonces, dentro de lo que podemos hacer, la voluntad de disposición nos ayuda. Por ejemplo, alguien dice, bueno, toda la gente necesita comer, ¿verdad? Dios no se complace en que la gente padezca de hambre. ¿Qué tal si yo me pongo a trabajar de cierta manera que pueda llevar pueda llevar comida a donde hay hambre? ¿Eso sería bueno de acuerdo a la voluntad preceptiva? Sí. Y de acuerdo a la voluntad de disposición también, porque estás ayudando a evitar el hambre en las personas. Entonces, fíjate el enfoque. Si tomamos las habilidades del que está en el crimen organizado, de seguro lo podemos orientar a algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios preceptiva y también de acuerdo a su voluntad de disposición. Igual con la mujer que prefiere vender su cuerpo en lugar de emplearlo en otra cosa. Entonces, si tomamos las habilidades que tienes, lamentablemente las puedes usar para mal, pero también puedes asegurarte de usarlas para bien. Mira, yo conocí
Un amigo de hace muchos años, le perdí el rastro también, él era abogado, no era cristiano. Y una vez me dijo, bueno, tú como cristiano aconséjame. Yo soy abogado y a veces me pagan por defender a personas que yo sé que son culpables. Y a veces sus crímenes son demasiado grotescos. Y tengo un problema al tratar de defenderlo, porque aunque estoy haciendo lo que me pagan por hacer, yo no estoy a gusto, no tengo la conciencia tranquila defendiendo a una persona así. ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué quieres ser abogado? A mí me gusta que sea justicia. Me gusta que las cosas sean conforme a la ley. Invierto mi tiempo y mi esfuerzo en conocer bien la ley y buscar que se cumpla. Bueno, busca una aplicación donde no tengas que defender a un culpable, sino que puedas enfocar eso para el bien. Y así quedó la plática. Meses después me lo encontré de nuevo y me dijo, renuncié a mi trabajo. Bueno, ¿y qué hiciste ahora? Dice que él se metió a trabajar en una institución que defiende niños maltratados. Dijo, gano mucho menos de lo que ganaba, pero resolví mi conflicto. Fíjate, alguien que no es cristiano está dispuesto a reconocer que si usas tus habilidades dadas por Dios, tus habilidades motivadas, de acuerdo a la voluntad preceptiva y de acuerdo a la voluntad de disposición, es mejor que no hacerlo aunque ganes menos dinero. Entonces, la voluntad preceptiva y disposición es fundamental a la hora de elegir qué vas a hacer con los talentos que Dios te dio, dónde vas a trabajar. Entonces, si alguien decide ser panadero y hacer pan con buenos nutrientes, no como la basura que venden, ¿se acuerdan? En todos lados veías pan light, ¿verdad? Todo lo que es, este es light, ese lo compro porque es light. Sí, pero comparado con qué? No sé si alguna vez te pusiste a investigar. Y cuando te venden pan light, light es comparado con la versión anterior. No que realmente sea bueno para tu salud. Y cuando por ley tienen que poner estos sellos, ¿verdad? De carbohidratos, de grasas, no sé qué. No sé si te diste cuenta que todos los productos light tenían prácticamente todos los sellos que indican que ese producto te hace mal. Bueno, ¿qué pasaría si alguien dijera, yo voy a usar mis habilidades como panadero y voy a hacer un pan que no tiene ningún sello? Un pan que te hace bien. Él podría dedicar sus habilidades como panadero a hacer cualquier tipo de pan para sacar dinero. Pero si usa la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición, te voy a encaminar lo que yo hago para buscar un bien que sé que agrada a Dios. Eso es mejor, mucho mejor, y glorifica más a Dios. Lamentablemente no es el camino para hacerte millonario muchas veces, ¿verdad? Por eso he hecho, y repito, no trabajas por dinero. No trabajas por dinero. Tu propósito es glorificar a Dios. Claro que todos queremos dinero. Yo también quiero dinero. Yo quisiera ganar $1,000,000 al mes. ¿Quién no querría? Pero el asunto es, ¿qué tienes que hacer para ganar ese millón? ¿Verdad? Muchos cristianos piensan que Dios da trabajos especiales solo a los que trabajan, solamente los que trabajan en la iglesia o los que llevan pan a los que no tienen en áreas marginadas. No, Dios te dio una vocación y donde quiera que tú estés, en cualquier área de la industria, si tú tomas en cuenta su voluntad preceptiva y disposición, también ese es un llamado de Dios. Y Dios también va a bendecir tu trabajo. No importa que no te dediques al ministerio de tiempo completo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde quiera que estés, Dios va a bendecir tu trabajo. No significa eso que te vas a hacer millonario. Significa que vas a estar glorificando a Dios en la mayor medida posible. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, la Biblia, sabemos que Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿a qué se dedicaba? Carpintero, el oficio de su padre. ¿Y qué hacían los carpinteros? Productos para vender. Jesús andaba ahí trabajando y vendiendo sus productos. Imagínate que tú fueras de aquel tiempo y le compraste varias, no sé, tablas, mesas, lo que tú sea, porque muchos cometemos el error de imaginarnos que en aquel tiempo había
eh, la gente se sentaba en sillas para comer en mesas. Eso no es cierto, no existía eso todavía. Pero toda obra que haya sido hecha por Jesús, imagínate, resulta que Jesús inicia su ministerio y tú dirías, le compré esto a un loco. Y luego muere y resucita y ves todos los milagros que hizo. Y dices, mira lo que tengo, ¿verdad? Esta mesa, esta de trabajo, de lo que sea, se vuelve mucho más valiosa de lo que era cuando te enteras de lo que Dios estaba haciendo. Pero el punto es que así como el ministerio de Jesús en su justicia y en el Calvario, muerte y resurrección, era voluntad de Dios, también era voluntad de Dios que fuera carpintero. Y así como Jesús glorificó a Dios en su ministerio público, también lo glorificó como carpintero. Piensa en David. David era pastor de ovejas. Eso es lo que hacía él, ¿verdad? Abraham, ¿a qué se dedicaba Abraham? Era comerciante del desierto. Se dedicaba a vender, compra y venta, compra y venta. ¿Quién más? Pablo y Aquila. ¿A qué se dedicaba Pablo y Aquila? A hacer tiendas. Vamos a leerlo. Hechos 18, 1 al 4. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Entonces, ¿qué hacía Pablo en 6 días de la semana? Tiendas para vender. Y el sábado, ¿qué hacía? Iba y debatía con los judíos. Su ministerio no era estar dedicado a las cosas de la iglesia. Su ministerio principal en este tiempo era hacer tiendas y venderlas. Y el día de reposo lo usaba para eso. Sí, hizo viajes misioneros, ¿verdad? Y dentro de esos viajes, algunas iglesias lo ayudaron, a veces aceptó la ayuda, a veces no aceptó la ayuda, a veces ni siquiera se la ofrecieron, pero él se ganaba el sustento trabajando. Igualmente de valioso y de importante era su trabajo haciendo tiendas como su trabajo predicando el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Adán y Eva, al principio Dios les da potestad sobre todas las cosas. ¿Y cuál era su trabajo? La agricultura. Entonces, no pienses que tú vas a encontrar un trabajo súper llamativo, relacionado con la iglesia, relacionado con la palabra de Dios, y esa debe de ser la vocación. No. Algunos de nosotros, bueno, yo me excluyo en este caso porque ya estoy en esto, pero algunos jamás van a tener contacto con esas cosas como un medio de obtener dinero. Yo, aunque estoy aquí, para mí no es un medio de obtener dinero, trabajo gratuitamente. Pero hay cristianos que sí son pastores de tiempo completo y ese es el medio por el cual se ganan su sustento. Pero no nada más ellos han sido llamados por Dios. Donde quiera que tú estés, en la planta, en las calles, donde estés, Dios te ha llamado y tienes que asegurarte de que estás cumpliendo con la voluntad preceptiva y tomando en cuenta la voluntad de disposición. Ahora, este último parte de ya tengo la información, el trabajo que voy a hacer, ya sé que no va en contra de la voluntad preceptiva. Entiendo la voluntad de disposición, es algo que puede ayudar a las cosas que Dios le agrada que hagamos. Ok, lo que queda es entender cuál es el llamado externo y cuáles son las consecuencias previsibles. ¿A qué me refiero con llamado externo? Cada que tú veas publicada una vacante de una empresa, es un llamado a que alguien suple esa necesidad, ¿verdad? Cuando dice se solicita tornero, hay una necesidad que alguien puede suplir y recibir un beneficio a cambio. Tú dices, ya encontré mis habilidades motivadas, quiero trabajar en este tipo de cosas que no entran en conflicto con la voluntad preceptiva, que están de acuerdo a la voluntad de disposición, pero no hay trabajo. ¿Qué deberías hacer? Una vez conocí yo a una persona que le motivaba mucho, lo reconozco, pero quería ser biólogo marino sin abandonar la ciudad de Monterrey.
Pues no sé si en la presa de la boca califique, ¿verdad? O el cuchillo, o esas, pero está muy complicado porque lo que estás estudiando no vas a conseguir trabajo aquí, ¿verdad? Así que el llamado externo es importante, pero con límites. Oye, yo quiero estudiar esto, soy bueno para eso, pero no hay trabajo de eso. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a eso? ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde voy a poder suplir lo que se necesita y glorificar a Dios en el proceso? Por ejemplo, hay personas que he conocido muchos que estudian una carrera porque les gusta, pero que no tiene aplicación práctica. Es muy difícil encontrar un trabajo donde puedan aplicar eso que estudiaron. Tienes que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Mira, como papás, a veces podemos cometer el error de ser demasiado prácticos. Pero si un hijo te dice, quiero estudiar música, ¿de qué vas a vivir? Pregúntale. Pues de músico. ¿Músico de qué? Porque yo he conocido varios músicos que son muy buenos músicos, pero no encuentran trabajo de lo que estudiaron. Y es más, hasta nos reíamos con ellos cuando ellos se sabían de todos los instrumentos, eran buenísimos y tristemente los veías en eventos sociales haciendo cosas que no les gusta, con un disfraz medio raro, tocando el teclado, llevando un ritmo y viven miserables, aunque están aplicando lo que estudiaron. Yo no digo que Dios no te ha llamado a ser músico, pero tienes que tomar en cuenta cómo es el llamado externo, cuáles son las necesidades latentes en el lugar donde vives o a dónde te vas a ir a vivir donde esa necesidad es palpable. Porque si estudiamos algo que no puedes llevar a la práctica, aunque seas excelente en eso, vas a tener un serio problema para cumplir con tus responsabilidades, seas hombre o seas mujer. Pero al mismo tiempo, no te bases nada más en lo que más se demanda. Por ejemplo, papá murió ya hace varios años, pero papá estudió en arquitectura, pero él siempre me dijo que no quería ser arquitecto. Pero mi abuelo lo convenció de ser arquitecto porque le dijo, hay mucha demanda de arquitectos. Él quería hacer otra cosa, pero mi abuelo le dijo, no, lo que se necesitan son arquitectos. Así que él estudió arquitectura y fue miserable toda su vida. ¿Por qué? Por solamente hacerle caso a la necesidad, haciendo de lado lo demás. Y bueno, él cuando tomó esa decisión no sabía nada de lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Pero nosotros que sí tenemos la información, aunque dices, hay mucha demanda de esto, pero no está en armonía con las habilidades que Dios te dio y tus tareas motivadas, no puedes usar la demanda como el único requisito para hacerlo. Métete a estudiar ahí porque ahí sí hay dinero. Sí, ahorita, pero después, quién sabe. Hay carreras, oficios completos que desaparecen debido a la tecnología. Tú no sabes qué va a pasar mañana. No lo puedes usar como una referencia. ¿Qué se necesita ahorita? Eso es lo que voy a estudiar. No. Y al revés, no, yo con Dios, esta es mi vocación, pero no hay ningún lugar donde lo puedas aplicar. Tampoco es así. Tienes que buscar de las cosas que yo puedo hacer y soy bueno y está de acuerdo a la voluntad preceptiva y de disposición, ¿dónde está la mayor demanda? ¿Verdad? ¿Dónde voy a poder aplicarlo? Y por último, las consecuencias predecibles o previsibles. Y esto es muy común entre los cristianos. Muchas veces me han comentado, Hernán, encontré un trabajo muy bueno. Todo ese trabajo me gusta, hasta el sueldo. Porque a veces eso es lo que más difícil que nos guste. Nos gusta todo lo que hay que hacer, no me gusta cuánto me pagan. Yo quisiera más, pero ahí dices, oye, este trabajo está muy bueno. Todo lo que tengo que hacer me agrada y hasta me van a pagar bien, pero ya no voy a poder congregarme. Pero ya no voy a pasar tiempo con mi familia. Pero yo voy a tener que viajar mucho. Y dicen, a ver, ¿está en contra de la voluntad preceptiva? No estoy haciendo nada indebido. Oye, ¿puede ser para aliviar un sufrimiento, algo de acuerdo a la voluntad de disposición? Sí, pero no debemos olvidar el caso de Lot.
sobrino de Abraham. Cuando se enriquecen ambos y se vuelven, es tal el número de trabajadores que tienen, que el lugar donde estaban no era suficiente para que sus animales pastaran y empezó a haber conflictos entre ellos. Y decidieron que lo mejor era separarse. Y Abraham le dice a Lot, escoge a dónde te quieres ir y yo me voy al lado opuesto. Y la Biblia dice que Lot vio a su alrededor y vio una zona fértil, verde, abundante, y dijo Lot, ahí. Y el lado opuesto, pues era el seco, desértico, sin abundancia. Y Abraham, que ya había dicho que se iba a ir al lugar opuesto que Lot escogiera, estuvo dispuesto a irse allá. Y sí, Lot se fue a una zona muy abundante, donde podrías prosperar mucho, pero no tomó en cuenta que era en las orillas de Sodoma y Gomorra. No hubo nada en contra de la voluntad preceptiva de Dios que Lot escogiera ese lugar. Pero la consecuencia previsible, la cercanía a Sodoma y Gomorra, tenemos la evidencia que afectó gravemente a la esposa de Lot y a las hijas de Lot. ¿Cómo murió la esposa de Lot? Convertida en sal. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Les dijo, salgan y no vean atrás. Y la primera que lo hizo, la esposa de Lot, y ahí quedó convertida en sal. Luego, ¿qué pasó con las hijas de Lot? Como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, estas muchachas pensaron que ya no existían más hombres sobre la faz de la tierra, embriagaron a su papá, se acostaron con él para tener hijos de él, con el propósito de seguir el linaje. ¿De dónde sacaron ese comportamiento? ¿Dónde vivían? Sodoma y Gomorra, dos ciudades completamente desviadas en cuanto a la moral, totalmente perdidas en cuanto a la maldad. ¿Y quién llevó a sus hijos y a su mujer a esa situación? Lot, buscando la abundancia. Así que siempre tienes que tomar en cuenta cuáles son las consecuencias previsibles de ese trabajo. Hay trabajos donde dicen, vas a viajar mucho y vas a viajar acompañado de mujeres. ¿Es malo eso? No, en esencia no. Pero si no pasas tiempo con tu familia, no pasas tiempo con tu esposa y te la pasas viajando con otras mujeres, ¿sabes cuáles son las estadísticas de lo que pasa en esos casos? Infidelidades, adulterios. ¿Por qué? Porque es natural. No estás con tu esposa, pero estás con otra mujer. Todo empieza con una amistad, compañerismo, se empiezan a conocer más, conviven más, de hecho convives más con tus compañeros de trabajo que con tu familia. Llegan los problemas, se tienen confianza, se cuentan sus penas, te das cuenta de que ella sufre y si eres hombre, tú vas a ser el príncipe que la rescata. Al revés, tú tienes problemas, buscas el príncipe que te rescate. Es que mi esposo me dice así, es que mi esposo asá, me siento solo. Y él dice, no, mira, no te preocupes, yo te apoyo, yo te entiendo. Y dicen algunos, yo estoy siendo luz en las tinieblas, le voy a llevar el evangelio. Y luego dicen, ay, pues pasó, nos acostamos. Estoy confundida, ya no sé si quiero o no quiero a mi esposo. ¿Cómo llegaron a eso? No fue un tropiezo, fue un descenso lento y consciente, hasta que se vuelve un problema. ¿Pudiste anticiparlo? Claro que pudiste anticiparlo. Por eso, tienes que tomar en cuenta muchos factores a la hora de elegir dónde vas a trabajar. Dios no te manda desobedecerlo, ¿verdad? Si el trabajo en el que te encuentras implica ponerte en riesgo, poner en riesgo a tu familia. Algunos me han dicho, ya acepté otro trabajo, me voy a otra ciudad. Ah, qué bien, felicidades. ¿Y ya sabes dónde te vas a congregar? No, a ver qué encontramos. ¿Cómo estás tomando la decisión? ¿Mm? ¿Cuál es el criterio? El dinero. Me pagan más. Bueno, ahí está Lot, el ejemplo.
No sabes ni siquiera si van a poder congregarse en una iglesia bíblica, pero ya decidiste que te vas. Tu motivación no es glorificar a Dios. Tu motivación es el dinero. Y se acuerdan que les había comentado una frase de Spurgeon, ¿verdad? La busqué para decirla textualmente. Dice, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y ese es el ejemplo práctico. Si lo que tú estás buscando es el dinero, cuando te den una oportunidad de ganar más dinero, no vas a ponerte a pensar si vas a glorificar a Dios, si vas a preservar a tu familia, si tu familia va a seguir teniendo contacto con una iglesia bíblica. No vas a pensar en nada de eso, porque lo que tú quieres es el dinero. Y cuando te ofrezcan más, lo vas a ver como una excelente oportunidad. Y ahí es donde se cometen serios y graves errores. En esa decisión, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Por eso, yo no quiero que piensen que yo no quiero dinero. Claro que quiero dinero y quiero mucho dinero, pero no a costa de mi familia, no a costa de mi integridad, no a costa de tener que desobedecer a Dios, no a costa de mi esposa. Y acuérdense que en México es real, el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Dicen, es que hay que entrar en la corrupción, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Así como que dijeron, pues sí. Como el propósito es obtener dinero y lo que hay que hacer es ser corrupto, pues no hay de otra. Y algunos dicen, no, pero no te preocupes, hago mucho bien con este dinero. Dono a la iglesia, ofrendo, ayudo a los pobres y dicen, yo creo que ya ahí se compensa, ¿no? No, qué triste. Porque esa es la categoría de los que Jesús dijo, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, pero yo donaba mucho, yo ayudé mucho a los pobres. Sí, pero siempre fuiste un corrupto. Y es claro, la corrupción no heredará el reino de los cielos. Así que es un asunto serio de por qué trabajas. El por qué trabajas se vuelve fundamental. ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu familia por tener más dinero? Ese es un pensamiento diabólico. No viene de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces la cantidad de dinero no afecta directamente si lo vas a glorificar o no. Lo que afecta es mi comportamiento, mi obediencia, mi familia, mi esposa, mi ministerio, lo que Dios me ha llamado a hacer. Tengo que cuidarlo para glorificar a Dios. Y si encuentro un lugar donde también hay dinero, excelente. Pero nunca cambies eso por dinero, porque te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Se entiende? Entonces, una vez que ya identificaste tus habilidades, tus talentos, tus tareas motivadas, no pienses que nomás es aplicarlas. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cuál es la necesidad que hay en mi ciudad o donde yo planeo vivir? ¿Y cuáles son las consecuencias que puedo prever? Tómalas en cuenta y busca y dile, Señor, ayúdame a encontrar un trabajo donde pueda tener esto. Ayúdame a glorificarte en donde estoy. Si ya estás en un trabajo donde lo puedes aplicar, bueno, endereza tu camino, muestra tu arrepentimiento si no lo has hecho bien y glorifica a Dios ahí donde estás. Por eso el primer paso es identificar tu vocación. Y ahí lo que sigue se simplifica completamente. ¿Qué pasa si en tu trabajo te piden que hagas cosas que no debes hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Glorificar a Dios? La decisión es simple, ¿no? Tu objetivo es dinero y dices, oh, esto está difícil. Dios me está poniendo esto muy difícil. No, la decisión es simple. Y dices, pero luego el dinero. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿No? Es una pregunta válida. Por eso también les he repetido mucho. Tu proveedor no es tu trabajo, ¿verdad?
Dios es tu proveedor y usa un trabajo de por medio, pero tú no vives gracias a tu trabajo, tú vives gracias a Dios que te da trabajo. ¿Y tú crees que por desobedecer a Dios te va a ir bien? En lo material probablemente sí, pero en todo lo demás vas a tener muchísimos problemas. Ahora, ¿tú crees que por hacer el bien Dios te va a abandonar y te va a desamparar? Por supuesto que no. Si haciendo el mal no nos abandona, haciendo el bien no debería de ponernos a dudar. Así que tienes que plantearte bien qué estás haciendo en el trabajo en el que estás y por qué estás ahí. ¿No te gusta? ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer? Ahí está el camino a seguir. Aún no trabajo, primera y segunda pregunta, y esta última para que lo encuentres. Tienes el camino delante de ti. Escoge sabiamente. Si eres joven, invierte bien tu tiempo. Ya estás viejón, endereza lo que haces. ¿No te gusta el trabajo en el que estás? Empieza a hacer cambios para mejorar. Dios no te ha predestinado a estar en ese trabajo para siempre, ¿verdad? Hay que hacer ajustes. Pero siempre el objetivo principal y fundamental es glorificar a Dios. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mañana es lunes y hay que trabajar, ¿verdad? Dicen algunos, odio los lunes, ojalá fuera día feriado. Bueno, si fuera feriado, odiaría los martes. Siempre vas a odiar ese día si tu enfoque no es el correcto. Sí, hay que trabajar por necesidad, si no, no trabajábamos, ¿verdad? Pero el objetivo, piensa y grábatelo bien. Mañana, tu objetivo, ahí va a estar el compañero que te cae muy mal, el jefe que no soportas. Vas a tener que hacer tareas que no te agradan, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de todo lo que hemos estudiado? ¿Qué vas a hacer mañana? Eso es lo importante. Yo ya cumplí, te puse la información en tu cabeza. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por mantenerte fiel? Vamos a seguir estudiando, pero vamos a dejar de lado el tema de la vocación. Vamos a presuponer que ya estás haciendo eso, ya la ubicaste o ya te encaminaste. Porque hay muchas cosas que tocar que son problemáticas para todos los cristianos y que debemos aprovechar para glorificar a Dios. El tema de la autoridad, el tema de la desobediencia civil, el tema de la sujeción, todo eso es pan de todos los días en el trabajo. Y como cristianos debemos tenerlo muy claro. Saber cuándo estamos obligados a obedecer y cuándo estamos obligados a desobedecer. Porque tenemos ambas obligaciones en la Biblia, de obedecer y de desobedecer. Y tenemos que tenerlas claras. Así que piensa, mañana tienes una excelente oportunidad de aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Gracias a Dios porque tienes trabajo, ¿verdad? Eres joven, gracias a Dios por tu juventud. Gracias a Dios que estás aprendiendo esto ahorita. Porque luego ya viejón y ay, Dios no me enseñó. Ahorita tú puedes hacer ajustes, puedes invertir el tiempo, puedes tomar decisiones, aprovéchalo con sabiduría. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque si no fuese por ti estaríamos completamente perdidos y desviados de lo que es bueno y agradable y llenos de problemas por nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que hemos aprendido, a llevar a la práctica lo que nos has enseñado, para poder ver, testificar con nuestros propios ojos cómo es que a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de que hacemos cosas malas, podemos glorificarte. Ayúdanos a experimentar la felicidad, la alegría de sabernos útiles en tus manos, de ver que a pesar de nuestros defectos, Señor, tú puedes llevar gloria a tu nombre por medio de nosotros. Ayúdanos a ver que hay acciones de gracias porque hacemos las cosas bien, acciones de gracias a ti. Ayúdanos, Señor, a ver que tu nombre
es glorificado porque hemos hecho las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a valorar las oportunidades que tenemos día con día y no verlos como solo una rutina, como algo que hay que hacer para vivir. No, ayúdanos a tener el enfoque correcto, la motivación como corresponde, para buscar que tú seas glorificado. Y si vienen buenas consecuencias, y si vienen aumentos de sueldo, y si viene mayor abundancia, ayúdanos, como dice tu palabra, dándonos el poder de controlarlo, el poder de controlar las riquezas. Y si no viene abundancia, si no viene riqueza, Señor, ayúdame a mantenerme enfocado sabiendo que tu palabra dice que nada de lo que hacemos para ti es en vano. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a permanecer firmes en medio de nuestra sociedad que promueve valores opuestos a la Biblia, a permanecer firmes y ser un buen ejemplo ante el famoso dicho que el que no tranza no avanza. Ayúdanos a dejar en claro que nuestro objetivo no es enriquecernos, sino glorificar tu nombre. Ayúdanos a ganarnos el derecho de hablar, el derecho de ser escuchados, porque el testimonio de hacer las cosas bien y con excelencia nos respalda. Ayúdanos, Padre, que tu nombre sea exaltado, porque hacemos las cosas de forma justa, correcta, coherente. Ayúdanos a soportar las consecuencias negativas que vienen cuando tratamos de hacer el bien y ayúdanos a disfrutar de las consecuencias positivas de haber hecho tu voluntad. En todo, Señor, ayúdanos para que todo lo bueno que hagamos sea encaminado a ti y a tu gloria y nuestros errores y nuestros defectos se queden en nosotros. Que todos vean que eso es nuestro, pero que todo lo bueno que hacemos proviene de ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí veo que hay algunas. Muy bien. Vamos a dedicar un máximo de 15 minutos en tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la paso al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Ok, voy a empezar. Dice Karina, ¿puede un cristiano tener un SIX, negocio de cerveza y cigarros, o invertir en un negocio de esto mismo? Es una pregunta compleja, pero sí se puede responder bíblicamente. Mira, cuando nosotros salimos a trabajar en el mundo que nos rodea, podemos tener la certeza de que hay maldad y corrupción en todas partes, ¿verdad? Alguien de aquí podría decir, yo trabajo en una empresa totalmente íntegra y transparente. O sea, a menos que sea de cristianos, podemos dar el beneficio de la duda, pero como cristianos, como quiera, cometemos errores. Entonces, todos vamos a trabajar normalmente en lugares donde no tienen en cuenta a Dios, en lugares donde no les interesa hacer las cosas bien. Vamos a ayudarle prácticamente a alguien a enriquecerse, al dueño o dueños de esa empresa. Y tenemos referencias bíblicas como el caso de Daniel, ¿verdad? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y se distinguió, sobresalió por su excelente trabajo. Es decir, que las decisiones que tomaba Daniel ayudaban a prosperar al dueño de todo Babilonia, ¿verdad? Al rey. Como cuando José hizo que Potifar prosperara. Entonces, ¿cuál es el criterio que debemos tener como hijos de Dios? Aunque vamos a abordar el tema de la ética cristiana más adelante, si Dios lo permite. El punto es, lo que tú estás haciendo, el producto que estás ayudando a crear, el servicio que tú estás ayudando a prestar o a facilitar, ¿es algo prohibido por Dios? Porque no podemos negar que aunque hagamos buenos productos, pueden ser usados para mal, ¿verdad? Entonces, si lo que yo estoy produciendo o el servicio que estoy ayudando a prestar es algo que va en contra de la voluntad preceptiva, no debes participar. ¿Me explico? Oye, yo no estoy haciendo nada malo, pero yo estoy ayudando a fabricar una droga potente que daña a las personas. ¿Debería un cristiano participar? No, ya estás en contra de la voluntad preceptiva. Dices, bueno, cerveza. Ya estudiamos el tema del licor y la cerveza. La cerveza es algo, beber cerveza es algo en contra de la voluntad preceptiva. No. ¿Puede ser usado para mal? Sí. El hecho de que tú trabajes en cervecería
o que vendas productos de los cuales no son malos en sí mismos, no es algo que la Biblia prohíba, pero que las personas puedan usar para mal, hay que hablar y de separar las responsabilidades. Jesús en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. ¿Alguien pudo haber abusado de ese vino y embriagarse? Sí. ¿Es responsable Jesús de que ese individuo se haya embriagado? No. Eso mismo aplica para todas las actividades que hacemos en el mundo secular. ¿Es malo que tú trabajes en una empresa que hace cigarros? No. ¿Las personas pueden verse seriamente afectadas fumando? Sí. Pero el cigarro los obliga, los condena, los embrutece para que lo hagan. No, hay esfuerzos gubernamentales para ayudarles. Oye, ahí están las fotos. Yo sé que nadie le hace caso a las fotos, ¿verdad? Ahí están las fotos de personas que tuvieron que ser mastectomizadas, que tienen el paladar con cáncer y te ponen fotos muy gráficas y la gente como dice, dame 2 de esos, por favor, como quiera, ¿verdad? El punto es que si alguien usa algo para mal y yo ayudé a producirlo, eso no me responsabiliza a mí de lo que ese individuo hizo. Pero si lo que estoy produciendo ya es contrario a la voluntad preceptiva de Dios, entonces no debo de participar. Ese es en cuanto al tema de responsabilidad. El otro es de hacer tropezar a tu hermano. Estamos llamados a no hacer tropezar a los hermanos. Ahí sí vas a tener un serio problema. Porque cualquiera que vea que tú tienes ese negocio va a poner en duda tu cristianismo. Entonces, por eso yo separo. Una cosa es la responsabilidad ante los ojos de Dios. Tienes a Daniel beneficiando al rey de Babilonia. Tienes a José beneficiando a Potifar. Tienes a todos los israelitas cuando fueron llevados cautivos. Dios les dice, trabajen para el beneficio de esa ciudad. Estamos llamados a beneficiar a nuestros empleadores. Estamos llamados a beneficiar a nuestros clientes. Pero el mal uso que le den ellos no es responsabilidad nuestra. Entonces, todo lo que tenga que ver con alcohol, cigarros, otro tipo de sustancias que no es algo prohibido en la escritura como tal, pero se le puede dar mal uso, de igual manera se le da mal uso a una prenda de vestir que compren en la tienda. Tanto la puede comprar una mujer cristiana como la puede comprar una prostituta y usarlo para bien o usarlo para mal. Y la responsabilidad no es tuya sobre el uso que le den. Pero se tiene que examinar la parte cultural y la responsabilidad que tenemos de no hacer tropezar a nuestros hermanos. Yo jamás tendría un negocio de ese tipo porque ¿qué va a pasar con mi ministerio? Si vamos a ir con el pastor que vende cerveza, el pastor que vende cigarros y nadie me va a dar credibilidad. ¿Es malo en sí mismo? No. ¿Está prohibido? No. Pero me va a afectar. Voy a hacer tropezar a otros. Entonces, ese es el camino que tienes que tomar en cuenta. Obedecer a Dios y no hacer tropezar a tus hermanos. Siguiente. Dice, no alcanzo a ver, Raquel creo, dice, buenas tardes, los cristianos deberían evitar trabajar en empresas como casinos, cervecería, cigarreras, moteles. Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? El tema de los casinos no es algo ilegal ni algo indebido. Que un viejito vaya y se malgaste su dinero, pues es decisión de... Porque casi siempre los viejitos están en los casinos, ¿verdad? Bueno, esa es decisión de ellos. ¿Es malo en sí mismo el azar? No. Yo sé que hay cristianos que dicen que sí, pero no están bien informados con respecto a la escritura. Porque incluso para tomar decisiones complejas en la Biblia se recurría al azar, ¿verdad? ¿Cómo descubrieron que Jonás era el culpable en medio de la tempestad? Echaron suertes. ¿Cómo escogieron al reemplazo de Judas Iscariote? Echaron suertes. ¿Cómo se repartieron la tierra a los israelitas? Echando suertes. Entonces, la suerte no es algo malo en sí mismo. Que yo, por medio de los juegos de azar, haga que se convierta en un vicio y malgaste mi dinero, bueno, el problema no son los juegos de azar. El problema es mi negligencia en cómo administro el dinero. El motel viene a ser un asunto también de no hacer tropezar a tus hermanos, ¿verdad? Porque no hay nada malo trabajar en un motel. Tú puedes, quizás si dices, bueno, yo voy y hago la limpieza en los cuartos, ¿qué hace la gente en los cuartos? No tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Y así como un motel puede ser usado para un trabajador que va de paso, una familia que va de paso, también puede ser usado por los infieles, fornicarios y adúlteros. Pero eso no responsabiliza a los que trabajan en el motel.
Ahora, en cuestión de ser tropiezo, pues ahí tienes que analizarlo, ¿verdad? Oye, yo voy y hago la limpieza en un motel, no creo que te vayan a decir, ¿y por qué vas a esos lugares del diablo? Si yo me voy a trabajar a la empresa donde el dueño es secular, tampoco es muy santo ahí, ¿verdad? Cada que me subo a un transporte urbano, ¿es un lugar santo? No, estamos en el mundo, hay corrupción en todas partes. El punto es que tú no participes, que tú no seas el medio por el cual la corrupción se lleva a cabo, que tú no desobedezcas la voluntad preceptiva de Dios y no hagas tropezar a tu hermano. Siguiente, Alfredo, buenas tardes. ¿Qué hay de aquellas personas que llegan a Cristo con oficios que les impide congregarse regularmente, como por ejemplo un trailero que viaja mucho o que su trabajo es en turnos y es así como se han ganado la vida siempre? ¿Es correcto dejar su trabajo confiando en que Dios proveerá y buscar otro trabajo? Bueno, es más extenso, así que voy por partes. Mira, Pablo dice, así como fuiste llamado, así quédate, ¿verdad? No se trata de dejar todo, a menos que obviamente lo que estés haciendo es opuesto a la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un trabajo donde a mí no me importaba Cristo, no me importaba su iglesia, no me importa trabajar en domingo. Ahora, soy cristiano. Las iglesias normalmente se reúnen en domingo. Quiero que yo y mi familia empecemos a congregarnos y a conocer de las cosas de Dios. Bueno, no se trata, como eres tú el proveedor de tu casa, no se trata de que digas, aviento todo confiando en Dios, porque no fuimos llamados a eso. Tiene que haber una transición. Tienes que decir, bueno, ese trabajo ya no es lo que yo necesito. Tengo que empezar a buscar otro sin dejar de proveer a mi familia. Pero fíjate, ese trabajo no es opuesto a la voluntad de Dios, ni preceptiva ni de disposición. Por eso lo más sabio es buscar la transición. Tengo que empezar a buscar solicitudes, otro tipo de cosa, para asegurarme de que sin dejar de proveer a mi familia, hago los ajustes necesarios para recibir esos beneficios. Pero si dice, no, pues soy narco, pero ya me hice cristiano y pues tengo que proveer a mi familia. No, ahí sí estás llamado a dejar por completo esas cosas y confiar en que por obedecer a Dios no te va a abandonar. ¿Me explico? Si la prostituta dice, pues soy prostituta, pero es mi forma de ganarme la vida, poco a poco voy dejando de ser prostituta, dices, no, eso es claramente opuesto a la palabra de Dios. Tenemos el caso de Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús va a cenar a su casa, que Jesús fue el que se invitó él solo, ¿verdad? Zaqueo no invitó a Jesús, Jesús le dijo, hoy voy a cenar en tu casa, se puso feliz estando ahí y dijo, voy a hacer esto, si he robado a alguien se lo voy a devolver 10 veces más, no me acuerdo exactamente cuántas veces. Y empezó a tratar de enmendar. Ser cobrador de impuestos no era pecado. Cobrar de más, sí. Y en ese instante en el que él es consciente de su pecado, en ese instante empieza a decir, este dinero lo voy a regresar, lo voy a empezar a regalar porque estoy consciente que hice lo malo. No dejó de ser cobrador de impuestos. Empezó a deshacerse del dinero sucio que tenía en sus manos. Entonces, si tú estás trabajando en algo que es opuesto a la voluntad preceptiva de Dios, sí tienes la obligación de apartarte por completo. Si no, tienes que buscar la transición de la manera más sabia posible. Sigo leyendo. Yo nunca he estado desempleado, gracias a Dios, y aunque pueda pasar alguna escasez, Dios al final provee. Pero sí que hay personas que batallan en encontrar un trabajo digno y al mismo tiempo tienen familia que mantener. ¿La iglesia debería involucrarse en ayudar a estos individuos hasta que se acomoden o es un problema que se debe resolver solo? En otras palabras, ¿la iglesia puede ser medio temporal de sustento? Sí, dependiendo de las circunstancias. Cuando Pablo habla sobre sostener a las viudas y a los huérfanos, nos da una serie de requisitos, ¿verdad? No por ser viuda debe ser atendida, no por ser huérfano debe ser atendido, debe de cumplir con requisitos. En pocas palabras, de buen testimonio como cristiano y de servicio, ser servicial en las cosas de Dios. Ahora, en cuanto a los hombres, dice el que no trabaje, que no coma. Y no hay una lista de hombres que deben de ser ayudados. De hecho, para con las viudas y los huérfanos, el primer criterio es que sus familiares se hagan responsables. Y si no tiene familia y cumple los requisitos, entonces la iglesia ayuda a llevar la carga. Entonces, ¿qué es lo que se le demanda a un hombre? Que haga todo lo que esté a su alcance, porque el que no trabaje, que no coma.
Entonces se tiene que analizar cada caso. Todos estamos expuestos a la posibilidad de caer en una desgracia. Imagínate un accidente que te postra en cama, no hay nada que puedas hacer, tú eres el sustento de tu familia, es responsabilidad de la iglesia ayudar en esa situación, ¿verdad? Pero es muy distinto que diga alguien, no, pues yo soy licenciado en no sé qué y no consigo, así que hasta que consiga y quiero que la iglesia me ayude mientras. No, ahí aplica, no trabajas, no comes. Es duro, pero bíblico. ¿Me explico? Entonces, la iglesia no está llamada a ser una casa de beneficencia donde planees, pues mira, mientras consigo un trabajo, pues que la iglesia me esté dando y luego ya, no, 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 no. Tu trabajo es trabajar. Aunque no te guste, tienes que conseguir un sustento. Es que no es el trabajo que yo quiero, consigue algo que no quieres para seguir proveyendo hasta que Dios te conceda lo que sí quieres. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, aunque estamos llamados a ayudar al pobre, no se ayuda al pobre porque es pobre, sino porque es un buen cristiano que ha caído en desgracia y le vamos a ayudar a salir adelante. ¿Se entiende? Hay que tener muy clara esa distinción. Siguiente, Gustavo. Buenas tardes, pastor. Cuando se trata de justicia propia, cuando hay un gobierno como el que está, lo que está pasando en Venezuela, ¿es válido hacer protestas o ir contra el gobierno como está sucediendo en Venezuela? Bueno, eso es un tema de autoridad que lo vamos a ver en las próximas semanas. Si queda tiempo, trato de responder esta pregunta al final. Siguiente, Kimberly. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando un no cristiano y un cristiano dicen que su vocación es ser psicólogos? Bueno, ya me ha tocado algunos. Mira, en cuanto a la psicología, decimos que la psicología, en cuanto a dedicarse a estudiar el comportamiento humano de forma descriptiva, es decir, es muy útil cuando decimos, por ejemplo, yo quería saber qué carrera se adecuaba más a mí y yo tuve que tomar un test de aptitudes psicológico donde analizan tus habilidades para decir qué carrera te acomoda mejor. Y la número 1 que salió en el examen es la que terminé estudiando. Coincidió que lo que yo quería y yo soñaba salió en ese test. Por eso siempre le dije, incluso a mis hijos, a quien sea, haz una prueba de esas. Sí pueden evaluar muy bien tus habilidades y tus aptitudes para poder orientarlas. Yo no tengo ningún problema con la psicología cuando describe el comportamiento humano. El problema es cuando trata de resolver el problema del pecado, porque es completamente incapaz e impotente de resolver el pecado por medio de la psicología. ¿Me explico? Entonces, cuando dice yo soy cristiano y quiero estudiar psicología, ok, tú puedes ayudar mucho en una empresa evitando conflictos, conciliando problemas, generando un buen ambiente y nada de eso es opuesto a la palabra de Dios. Pero si tú empiezas a mandar mensajitos de que confiesa y el universo va a estar a tu favor, y le dices a las personas que en consulta, porque esto es real, bueno, lo voy a decir para que ustedes no caigan en eso. Una persona me dijo, no cristiano, estoy con un psicólogo y quiero que me des tu opinión de cristiano. ¿Qué pasa? Me están haciendo una terapia cuántica. ¿Alguien ha escuchado las terapias cuánticas? Es que eso de cuántico está muy de moda ahorita, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste la terapia cuántica? Bueno, que él está en su oficina, en su consultorio, y yo estoy en mi casa y tenemos una conexión en línea, ¿verdad? Por internet. Yo le tuve que mandar una foto mía. Y él pone ¿cómo le llaman estos? Ruido blanco. Es un sonidito que ayuda a que te concentres, supuestamente que te relajes. Y él toma la foto que yo le envié y sin que yo escuche, empieza a lanzar palabras de ánimo, de empoderamiento y gracias a la mecánica cuántica, según él, gracias a la mecánica cuántica, todo ese positivismo arrojado hacia tu foto te va a llegar a ti donde estás y te vas a sentir mejor. ¿Cuánto te están cobrando por eso? Como 800 pesos la hora. Dije, te lo ofrezco por 700. Yo también puedo agarrar tu foto y decirte un montón de cosas y esperar que por la mecánica cuántica te sientas mejor.
pero eso es basura o brujería. No tiene nada que ver con la mecánica cuántica, ni con ninguna ciencia útil para ayudarte a resolver tus problemas. Y son psicólogos los que están haciendo eso. Por eso un cristiano tiene que tener en claro que la psicología puede ser útil en el sentido descriptivo, ¿verdad? El poder anticipar un problema por el comportamiento humano, eso puede ser muy útil. Ayudar a las personas a ubicarse, excelente, pero es inútil completamente si trata de resolver el problema del pecado, porque el pecado solo se resuelve con Dios, ¿verdad? Solamente por el poder de Dios. Entonces, no hay problema que alguien diga, soy cristiano y soy psicólogo, siempre y cuando entienda los límites de dónde puede llegar la psicología. Y eso aplica para cualquier ciencia, ¿verdad? Entonces, no decimos que la psicología es del diablo o que un cristiano no puede estudiar eso. No, sea un cristiano bíblico y entiende cuáles son los límites. No uses la psicología para tratar de resolver el problema del pecado. Eso es todo. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya no pude leer las que siguen. Pero vamos a seguir estudiando como quiera estos temas. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien. Es todo entonces. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos estudiando la próxima semana, muy probablemente, sobre el tema de la autoridad y la sujeción que la Biblia nos demanda en nuestro lugar de trabajo. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.